Estas cosas hay que ensayar Gracias, mucho amado. y Dios tiene que mandar los instrumentos Bendito de Jesús. que van a llevar adelante todo esto, de la alabanza, ¿bien, hermano? Alabado. Que el Señor bendiga. Mientras tanto lo hacemos con todo nuestro corazón, Alabado. porque sabemos que es para el Señor. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Pero siempre tenemos que ir a la excelencia, Amén. a Gracias. lo perfecto. No, Gloria a Dios. no podemos nosotros Gracias. estar siempre digamos, en la imperfección, sino que tenemos que ir a la perfección. ¿No? Y bueno, para eso Dios tiene que, como la iglesia de Él tiene que traer a la iglesia a aquellos que nos van a conducir en este sentido. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor. Y bueno, después de una semana que no estuvimos juntos, ¿no? Para alabar y para glorificar al Señor, que tuvimos tiempo de orar, tiempo de meditar en la palabra del Señor. Alabado eres. Nosotros no nos... La iglesia es una parte importante de nuestra vida, Bendito eres. pero no es la iglesia lo que nos sostiene a nosotros, sino lo que nos sostiene a nosotros es nuestra comunión con el Espíritu Santo Amén. y con el Espíritu. En la medida que yo estoy en comunión con el Espíritu Santo y con el Espíritu, con la palabra, entonces yo voy a tener ese avivamiento que necesito, ¿no? Amén. Para venir a la iglesia y hacerle el culto al Señor. Gloria a Por Dios. eso esto es personal. Cada uno debemos ocuparnos, como dice la palabra del Señor, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Aleluya. ¿No? Tenemos que ocuparnos de Cristo, que está en nosotros. La iglesia es el lugar donde nosotros recibimos la doctrina, la instrucción para vivir una nueva vida. Gloria a Dios. Amén. Esa es la iglesia. Es como un cuartel donde los hermanos son preparados para la guerra contra el diablo, Bendito contra la carne. Acá es donde recibimos la instrucción, pero en cuanto a la manifestación de la vida, cada uno eso es personal. Gloria a Dios. Nadie puede forzar a nadie a manifestar la vida, sino que cada uno tiene que sentir el deseo de manifestar la vida del nuevo hombre. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por las peticiones. El Señor conoce. Amén. Alabado sea el Señor. Señor, estamos delante de tu presencia en esta tarde. Hay muchas peticiones que tenemos delante de ti, Señor. Pero peticiones en lo relacionado a lo personal, a lo familiar, relacionado a la iglesia también, Señor. Tú conoces. Te las hemos presentado, Señor, estas peticiones a ti. Y estamos esperando de ti, Señor, la respuesta. Señor, te rogamos y te suplicamos porque tu palabra dice que tú no tardas en responder, Señor. Que cuando ya pedimos, tú ya nos respondiste, Señor Jesús. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Señor, entregamos las peticiones de todos los hermanos y hermanas que están presentes en este lugar. Te pedimos también por el coronavirus, que tú le hagas perder su poder, que lo elimines por medio de tu poder, Señor amado. Por aquellas cosas que tú has creado, puedas eliminar este coronavirus, Padre Santo, y hacerlo desaparecer de la faz de la tierra, Señor. Si esa es tu voluntad, bendice a todos los que están en los hospitales, a los que están en terapia intensiva, a aquellos que están sufriendo, Señor. Señor, estas consecuencias del coronavirus, Señor, que tú le asistas, Señor, especialmente a tus hijos. Bendice, Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pido, te lo ruego y te lo suplico, Señor amado, que ninguno de nosotros pueda tener semejante experiencia, Señor. Guárdanos, protégenos, Señor, como lo has hecho hasta ahora, Señor Jesús. Bendice a nuestro país, Señor, bendice a aquellos que están presidiendo, Señor, este país, Señor, a nuestro presidente y a todos los que están en eminencia, Padre Santo, para que busquen tu rostro, para que busquen, Señor, la guía de tu Espíritu Santo. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda nuestros hogares, guarda nuestras familias, guarda nuestros hijos, Señor, nuestros padres. Guarda, Señor, aquellos, Señor, que son de riesgo, Señor, que tú los puedas guardar, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos amados. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestro hermano, esposo de la hermana Romelis, si tiene una palabra. Bendito eres Y Jesús. después nuestro hermano Nico. Aleluya. Después nuestro hermano Mascarelli.
Mascaraña, si tiene una palabra, hermano, para compartir. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Alabado es mi Rey. Gloria a Jesús. Señor. Saludos con la paz, Señor amado hermano. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias, Señor, por estar nuevamente reunidos acá en este lugar. Todos los hermanos y juntos en armonía, ¿no? Alabando al Señor. Agradecido al Señor por esta oportunidad que nos da, por un día más de vida. Gracias. También por cuidarnos también de esta peste que sigue, ¿no? Bendito sea Gloria a Dios. Dios. Quisiera compartirla ahí en Hebreo, Gloria a Jesús. capítulo 2. Gloria a Jesús. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Gloria a Dios. Doy gracias al Señor por esta palabra y que sea de edificación para la iglesia, ¿no? El Amén. Señor siga bendiciendo el culto. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Saludos a los hermanos con la paz del Señor. Amén. Doy gracias, Señor, por el poder estar aquí, porque podemos estar todos en este lugar. Porque el Señor no permitió que esto se extienda para que dejemos de hacer culto, ¿no? Y ese es un privilegio muy grande que el Señor nos da, el poder hacerle culto a Él. Y eso tenemos que darle valor, ¿no? Y la palabra del Señor dice ahí en Romanos 8:29, que habíamos visto ya hace un tiempito. Gracias, Jesús. Dice la palabra del Señor, para que a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Vio? Gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso, dice, a los que antes conoció, y nosotros habíamos visto ahí en Gálatas, dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y eso es lo que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, una nueva creación. Gracias, Señor. ¿Vio? Él ya la señaló desde antes de la fundación del mundo para que pudiera dar a conocer a Dios. Ese era el deseo del corazón de Dios con Adán. Pero no se pudo lograr con Adán por cuanto él fue tentado y se dio a la tentación. Pero Dios en su plan y en su propósito tan maravilloso, y esto es algo que, como siempre decimos, el pastor lo dice en la radio y yo también lo digo, esto es algo que ningún hombre puede dar a entender a las personas. Nosotros podemos dar el conocimiento, pero la revelación la da el Señor. Y cuando nosotros entendemos que Dios preparó una nueva creación desde antes para darle a conocer y que nosotros somos participantes de esa nueva creación, cuando creemos, eso es algo maravilloso. Que Dios pueda darse a conocer a través de un cuerpo donde fuimos bautizados todos por un solo Espíritu, es algo maravilloso. Que nosotros podamos dar a conocer una virtud de Cristo a través de esta humanidad, ¿no? Que ya no es el cuerpo del pecado, es un vaso de barro que contiene un tesoro, pero lo podemos dar a conocer. Amén. Hay hermanos que no lo conocen, hay hermanos que dicen, ¿cómo puedo yo, un pecador, dar a conocer a Cristo? Porque todavía se ven en su vieja naturaleza. Amén. Pero nosotros estamos en una nueva naturaleza, estamos en Cristo. Y en Cristo dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que tomemos su forma y para que le demos a conocer. Amén. Eso es algo que nosotros tenemos que alabar al Señor por ese privilegio. Hay hermanos que no lo conocen, pero el Señor se le plació que nosotros lo conociéramos ahora. ¿Vio? Dice misterio que estaba oculto entre los tiempos y edades, dice, pero a Dios le plació darlo a conocer, dice, a través de sus santos apóstoles y profetas y a través del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Mascaray. ¿Tiene algo para compartir? Dios les bendiga a todos mis hermanos. Amén. Agradecido a Dios por estar en su casa. Agradecido a Dios por tenerlos a ustedes, de poder darme esta oportunidad de poder
explayar la palabra del Señor. Voy a acabar de contar un solo versículo nada más que es muy conocido, que se encuentra en Romanos capítulo 5, verso 8, ¿no? El cual, bueno, lo conocen la mayoría, por eso quiero compartirlo con ustedes. Romanos 5, 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo todavía o aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Damos gracias a Dios por esa oportunidad que Él nos dio de poder conocer a Cristo, a ese Cristo que padeció en la cruz por todos nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Como dice mi hermano, en este cuerpo que a veces nos hace pecar, pero dice que su amor siempre está presente para perdonarnos y nos reconciliamos con Él mediante el arrepentimiento de nuestras vidas. Así que el Señor siga bendiciendo en la manera de Amén. Gloria a Dios. Gracias. Señor bendiga a nuestro hermano. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Le invito a ponerse de pie, vamos a cantar una alabanza y vamos a levantar la ofrenda, hermano. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Te adoramos, mi Rey. Vamos a cantar una de la carpeta. Alabado sea Gloria a tu Dios. nombre, Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Como ancla del alma. Gloria a Dios. ¿Conoces esa? Bendito. Hermano Jesús, levanta la ofrenda. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias. Nico, si la conoces, nos ayuda. Gloria. Amén. Gloria a Dios. El número es el número 31, la página 31, pero la que está abajo. Gloria a Jesús. Amén. Confiando en tu palabra, se llama. Amén. Sí, amén. Como ancla del alma, Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias por favor. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermano. Gloria a Gracias. Dios. Gracias, Señor. Y bueno, estaba meditando en esta semana sobre una trampa que el enemigo puso delante de nuestros ojos y nosotros no nos damos cuenta Bendito. que es una trampa, ¿no? Pero eso depende de cada uno también. Gloria a Jesús. Estaba meditando sobre el Facebook.
Yo veo que los cristianos usan mucho el Facebook, ¿no? Y bueno, y ahí lógicamente que todos nos comunicamos por Facebook, que es una manera extraña de comunicarse, porque la verdad que Dios no creó eso para que el hombre se comunique, sino que eso lo creó el hombre, ¿no? No hay nada mejor que para comunicarse con el otro, es mirarlo a la cara, ver sus expresiones en cuanto dice que el espejo del alma, el espejo de los ojos es el alma, creo que dice así, ¿no? Que nosotros al ver a la persona, nosotros podemos discernir si esa persona es sincera, si no es sincera o si tiene alguna intención. Bueno, muchas cosas se pueden cuando lo hacemos presencialmente. Amén. Pero ahora tenemos el Facebook, el WhatsApp y no sé qué otros medios para poder comunicarnos, que todos usamos, ¿no? Pero eso hay que tener mucho cuidado, porque nosotros tenemos que seguir siendo lo que somos por más Facebook que haya, perdón. No, la misma sinceridad que tenemos cuando nos vemos y nos tratamos sin el Facebook, tenemos que tener en el Facebook también. No, tenemos que usar el Facebook honestamente, no sin hipocresía, sin mentiras, sin engaños, porque ahí se puede, por ejemplo, ¿cómo puede engañar a una persona en Facebook? Y bueno, pone algo que sabe que al otro le va a agradar, ¿no? Pero que no es la verdad, ¿no? Que es algo para quedar bien. Eso no lo podría hacer si está personalmente, porque personalmente uno puede ver en la expresión, en el timbre de voz, en muchas cosas, puede ver que lo que está diciendo la persona que habla conmigo es verdadero o no es sincero. Es decir, que yo creo que esa herramienta la usan muchas veces la mayoría de los cristianos que tienen esa identidad, ¿no? Que tienen esa identidad de que no son sinceros, ¿no? Que no son honestos, que no son verdaderos. Se usa mucho para la hipocresía y la falsedad. Todo ese, no digo todos, por supuesto. Por eso depende de cada uno. Depende de cada uno, de transmitir uno lo que realmente quiere decir y lo que realmente siente, y no hipócritamente usar esa herramienta para tratarnos entre nosotros, porque acuérdese que según lo que nosotros vamos expresando, sea en Facebook, o sea en WhatsApp, o sea presencialmente, eso que nosotros expresamos, decimos, pensamos, va a determinar nuestro carácter, nuestra forma de ser, ¿no? Por eso yo hablo a través de una pantalla de celular o por Facebook y tengo que ser lo más honesto y más sincero posible, porque eso va marcando mi forma de ser. Amén. ¿No? Tengo que ser lo más... No hagamos como hacen muchos que usan el Facebook, no, para tratar con los demás de una manera, mostrar un interés que tal vez no tienen, un amor que tal vez no tienen. Todo tiene que ser, por eso esto es algo raro, ¿no? Pero Dios me amonesta sobre estas cosas, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando en ustedes por medio de la palabra, a través del Espíritu Santo, para formar al hombre espiritual. Y entonces tenemos que advertirles a ustedes sobre aquellas trampas que se nos ponen, porque son trampas del diablo para mí, ¿no? Para que nosotros, por medio de eso, vayamos formando una personalidad que no es la personalidad del hombre nuevo, sino que la personalidad del hombre religioso, o manifestamos la carne. ¿Se entiende? Por eso, cuando usamos frases o decimos cosas, lo tenemos que hacer desde el corazón. Todo tiene que nacer desde el corazón, ¿no? Porque parecen las pequeñas, dice, una pequeña levadura leuda toda la masa. Una pequeña levadura, parece una tontería. Pero nosotros como pastores tenemos que advertir a la iglesia de no caer en esa trampa, en ese engaño. No, porque te quiero, te amo en el Facebook.
pero cuando estamos personalmente no veo yo eso. No vemos eso, no sentimos eso. Pero en el Facebook, una comunión bárbara. Pero cuando estamos presencialmente ni nos dirigimos la voz o la palabra. No nos interesamos. Entonces, ¿se da cuenta, hermano? Lo que muchas veces nosotros tenemos que interpretar, que esta herramienta que Dios nos ha dado, o que el hombre ha creado, perdón, por el Facebook y el WhatsApp, tenemos que usarla con nuestra verdadera forma de ser. Amén. Si nosotros somos hijos de Dios, manejamos la verdad, Alabado sea. la honestidad, manejamos todas esas cosas. No voy a poner algo que no esté de acuerdo con la palabra, con la doctrina que estoy enseñando o que estoy aprendiendo para caerle bien a alguien. Bueno, ese es un punto que yo estaba pensando y quería hacérselo saber. Mañana domingo tenemos reunión a las 9, amor, a las 9 de la mañana, ¿ven? Ya hemos cambiado el horario y tal vez lo dejemos así. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, vamos a leer la palabra del Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer el capítulo 9, ya habíamos terminado el capítulo 8. Vamos a entrar en el capítulo 9. Alabado sea el Señor. Hoy los cristianos son como, no todos por supuesto, ¿no? Pero la mayoría son como el sobrino de Abraham. ¿Cómo se llama? Lot. Lot. Son como Lot, ¿vio? Lot terminó en Sodoma, ¿se acuerdan? Pero cuando estaba con Abraham, Lot significa encubierto. Él era un hombre encubierto, él escondía, ¿vio? No era un sobrino sincero. No amaba lo que Abraham amaba. Él amaba a Dios, amaba la comunión con Dios. Lot no amaba eso. A Dios, Lot amaba el mundo, no la riqueza, la abundancia y todas esas cosas. Y hoy, como en aquel tiempo, porque el espíritu parece que perdura, el espíritu de encubrirse así, estuvo en aquel tiempo y está hoy también. Hoy parece que muchos hijos de Dios viven, y esta forma que tenemos de comunicarnos como el Facebook, eso nos ayuda a nosotros a escondernos. Nosotros nos escondemos a través de eso. Pues no se acuérdense también que Adán se escondió. Se escondió y Dios dijo, ¿dónde estás tú? Y él se escondió, ¿por qué? Porque dice que se dio cuenta que estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? Le dijo, pero se escondió. Nosotros no nos tenemos que esconder. Nosotros somos personas transparentes, no tenemos nada que esconder, ¿no? Entonces, yo les ruego que tengan cuidado con estas cosas, hermano. No, usted use el Facebook, no digo que no lo use el WhatsApp, pero sea sincero, sea verdadero en el uso de estas cosas, ¿no? Que el Señor nos ayude. Bueno, en Romanos 9, Bendito eres Jesús. dice Romanos 9, verdad digo, en Cristo no miento. Yo, ¿qué declaración? Pablo, ¿no? Aclarando él que él no mentía y que él decía la verdad. Y ahí viene en consonancia con lo que venimos hablando, ¿no? Verdad digo, en Cristo no miento. ¿Por qué no mentía? Porque él no tenía nada que ver con la mentira, ¿no? Yo, cuando miro a un hermano, yo tengo que identificarlo con lo que es verdadero. No puedo pensar que el hermano pueda mentir. Entre nosotros, hablamos entre nosotros, dado que nosotros hemos hablado por medio de la palabra que el mentiroso ya murió, ¿o no? El mentiroso fue crucificado, muerto y sepultado y nunca más resucitado. Ese era el que nació en Adán, pero ahora nosotros tenemos un nuevo nacimiento, ahora estamos en Cristo.
Pero Pablo tuvo que acá aclarar. Verdad digo, en Cristo no miento. Si nosotros nos agarran en una mentira, que el Señor nos guarde, ¿cómo se nos va a creer después lo que decimos o lo que mostramos? Nosotros tenemos que, por eso, tener cuidado de nosotros mismos, de lo que nosotros decimos, hablamos y manifestamos. No, nada se tiene que hacer, usted tiene que ser como es en la iglesia, tiene que ser en la casa, en el trabajo, en todos lados donde usted está. Porque en todos lados usted sigue siendo un hijo de Dios, un cristiano. Entonces, fíjese, hermanos amados, qué importante que es esto. Qué importante. Pablo decía, verdad digo, en Cristo no miento. ¿Dónde no mentía él? En Cristo. ¿En la carne se puede mentir? Por supuesto que se puede mentir. Por eso se nos amonesta a nosotros a vivir en el Espíritu, no en la carne. Gloria al nombre del Señor. Se nos amonesta a nosotros a vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, cuando nosotros mentimos o vivimos una vida encubierta, entonces ¿dónde estamos? ¿En el Espíritu o estamos en la carne? Estamos en la carne. Vamos a ir a leer el capítulo 4 de Filipenses, verso 8. Gloria Gloria a Dios. Aleluya. Filipenses 4, verso 8 y 9. ¿Alguien quiere leerlo, hermanos? Enseguidita. Amén. Amén. Sírvase, hermano. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Gracias, hermano. Qué hermoso pasaje, ¿no? Amén. Qué hermoso. Y nosotros tenemos que estar en estas cosas, ¿no? Meditar en estas cosas. Porque nosotros, ¿qué estamos manifestando? Estamos manifestando lo verdadero, lo puro, lo honesto, lo justo. ¿Cómo? Por medio de la vida que hemos recibido. Amén. Porque ya nos hemos despojado por medio de la fe en la cruz de nuestro Señor Jesucristo de la vieja vida. Gloria a Dios. ¿No? Y nosotros no tenemos que acobardarnos. Que a nosotros nos conozcan como Jesús conocía a ese hombre que no me acuerdo cómo se llama, si era Matías. Este es un verdadero israelita, dijo. Amén. Gracias. El testimonio que dio Jesús sobre este hombre. Que a nosotros nos conozcan de una sola cara. No importa, no que muchas veces eso no nos convenga a nosotros, no que eso no nos traiga a nosotros simpatía, no importa, pero nosotros somos así. Dios nos hizo así. Gloria a Dios. ¿No? ¿Cuánto hace que usted está en el camino del Señor? Bendito sea tu nombre. Fueron años que Dios trabajó ahí. Dios hace 5 años que está trabajando usted, 10 años, 15 años, 20 años Dios trabajando en usted. Santo es tu nombre. Y entonces cuando manifestamos la carne, estamos diciendo que Dios no hizo nada en nosotros. Y le estamos dando la gloria a la carne y al mundo y a Satanás. Alabado sea. Pero Dios trabajó en nosotros. Entonces mostremos lo que Dios hizo en nosotros. Ayúdanos, Señor. Lo que Dios hizo en nosotros. ¿Qué hizo en nosotros Dios? No, un hombre diferente, un nuevo hombre. Amén. Que se mueve por medio de lo que dice acá. Gloria a Dios. No, por medio de todo lo honesto. Que el Señor nos ayude. Porque esto no es un día alcanzado y mantenido. Esto es todos los días. Bendito eres. Cada vez que nos levantamos, todos los días tenemos que ir al ejercicio de ser honesto. Porque siempre está la oportunidad, el diablo siempre nos da la oportunidad para ser deshonesto. Siempre. Todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza en esto, pensalo. Aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto hace. Y el Dios de paz será con vosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Entonces, fíjese, verdad digo en Cristo, no miento. ¿Usted está en Cristo? Ninguna condenación hay, dice, ¿verdad?
Amén. Para Gloria a los que Dios. están en Cristo, que ellos ninguna condenación hay. Ahora, si nosotros estamos en Cristo, tenemos que manifestar lo que hemos visto, oído de Él. Amén, gracias Señor. Entonces, Pablo le habla al pueblo de Israel, verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia, ahí está. Esto va en contra de nuestra conciencia cuando nosotros mentimos, o vamos en contra del capítulo 4, versículo 8 y 9 de Filipenses. Va en contra de nuestra conciencia nos empieza a acusar por medio del Espíritu Santo, nos acusa. Alabado eres Dios. ¿No? Siendo que Dios limpió nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Aleluya. Ya la limpió, ahora nosotros la estamos contaminando por no ser lo que somos, por manifestar o buscar o anhelar aquellas cosas que Dios no ha preparado para nosotros, por escondernos. Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Qué importante esto, ¿no? Que el Espíritu Santo dé testimonio a nuestra conciencia que la vida que nosotros estamos manifestando esté de acuerdo con la voluntad de Dios agradable y perfecta. Gloria a Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. Acá tenemos que examinar, hermano. No empieza a examinar ahí si primeramente no examinó acá. Bendito sea tu nombre. Primero el juicio comienza por la casa de Dios. Primeramente yo debo mirarme a mí Bendito mismo. sea tu nombre. ¿No? Primeramente tengo que mirarme, examinarme, porque en esto también nosotros por el conocimiento que hemos alcanzado sabemos que por medio de este juicio que nosotros hacemos en este tiempo presente, nosotros no estamos jugando nuestra herencia futura. Y si no nos juzgamos a nosotros mismos, podemos tener pérdida en nuestra recompensa. Bendito Por sea eso, tu nombre, Jesús. tenemos que examinarnos a nosotros mismos, como dice ahí en 2 de Corintios capítulo 13, creo que es, en el verso 5. Examinaos a vosotros mismos, dice, si estáis en la fe, si Cristo está en vosotros. Gloria a Dios. Entonces dice Pablo, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Gloria no, en mi sentir. Él tenía una gran tristeza y un gran dolor. Y a veces nosotros no estamos muy doloridos por algunos que andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu, ¿no? Y bueno, pero eso tenemos que sufrirlo, como lo sufrió el apóstol Bendito sea Pablo. Jesús. Porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y acá yo veía en este pasaje cómo el apóstol Pablo amaba mucho a los judíos, porque él era judío. Y los amaba, siendo que los judíos habían crucificado al Señor, lo habían entregado en las manos Bendito de los sea tu romanos. nombre, Jesús. Siendo que los judíos lo estaban persiguiendo a él mismo para matarlo. ¿No? Muchos hicieron votos, 40 creo que de ellos que hicieron votos para matar a Pablo y hasta que no lo mataban no iban a comer. Se habrán muerto de hambre porque Pablo siguió viviendo mucho tiempo después. Pues no cumplieron lo que prometieron. Porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces nosotros vemos que nosotros tenemos hermanos, pero que no caminan con nosotros. Pero por más que no caminen con nosotros, nosotros los tenemos que amar igual. Alabado sea tu nombre, ¿No? Jesús. Ellos son nuestros hermanos, ellos nacieron por la fe en la palabra de Dios. Ellos creyeron que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió por sus pecados y le recibieron como Señor y Salvador y entonces ya son nuestros hermanos. Pero ellos no caminan con nosotros, pero no importa, nosotros les debemos amar igual. Bendito de Jesús. Pero Pablo hablaba de Israel. Él quería que Israel fuera salvo. Él quería, anhelaba, y él quería ser separado de Cristo. Bendito de Jesús. Quería ser anatema con tal de que los judíos pudieran alcanzar la fe en Jesucristo. Él anhelaba la salvación de ellos. Y este sentir que nosotros vemos es un sentir de la nueva creación. Bendito de Jesús. La nueva creación, la vida de Dios en nosotros, ama con amor inmenso aún a los hermanos que no están en la gracia. Bendito de mi
Hay muchos hermanos que no conocen la gracia, nosotros debemos de amarlo igual. Aleluya. ¿No? Tenemos que amarlo con todo nuestro corazón para que ellos puedan conocer este mensaje de gracia. Pablo quería que los judíos fueran salvos, pero nosotros queremos que los que son salvos conozcan el mensaje de la gracia. Y ese sentimiento tenemos que experimentarlo, porque si no lo experimentamos, entonces nosotros no nos vamos a acercar a ellos ni tampoco les vamos a hablar. Pero nosotros tenemos que dejarnos persuadir por el Espíritu, y el Espíritu nos va a hacer saber a nosotros cuánto Jesús ama a esos hermanos. Y entonces nosotros también les amamos a todos los hermanos que no conocen este mensaje de gracia, nosotros les amamos igual. Y lo tenemos que amar extrañablemente. Pero si fíjese que Pablo les amaba más allá de su fuerza, y él no se quedaba con eso. Él iba a donde ellos estaban y les predicaba el Evangelio de la gracia. Gloria a Dios. Nosotros decimos que amamos a los hermanos legalistas, pero no le hablamos a ninguno de ellos. Tenemos que hablarle a ellos cuando se presente la oportunidad. Siempre hay un hermano que nosotros conocemos de antes, que no conoce la gracia, entonces ahí tenemos oportunidad de hablarle. ¿No? Porque ellos no tienen seguridad de salvación, ellos dicen que son pecadores y nosotros conocemos que no somos pecadores. Ellos dicen que no hay ni un justo y nosotros sabemos que hemos alcanzado la justicia por medio de la fe en Jesucristo. Entonces tenemos mucho para compartirles a ellos, ¿no? ¿Y qué nos va a llevar a nosotros a compartirle a ellos lo que nosotros hemos recibido? El amor. Amén. Bendito. Eso es lo único que nos va a llevar. Y Pablo estaba con esta inquietud. Dice, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, porque ellos fueron adoptados como hijos de Dios. No, Dios los adoptó a ellos. La gloria, el pacto, la data de la ley, el culto y las promesas, cuyos son los padres. Sabemos que los padres de ellos son Abraham, Isaac y Jacob, cuyos son los padres y de los cuales viene Cristo de ahí. Según la carne viene el Cristo, viene de ahí. Este Cristo, el cual es el Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén, sí, Señor. Él es como que él se está desahogando cuando escribe, ¿no? Y bueno, el interés que él tiene por Israel es muy grande. Empero que la palabra de Dios no empero que la palabra de Dios haya faltado. En su Biblia dice fallado, ¿no? Porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos. Porque Abraham tuvo dos hijos. Uno fue Ismael y otro fue Isaac, ¿verdad? Amén. Pero en Isaac fue llamado hijo de Abraham, pero no Ismael. Dios reconoció solamente a Isaac como hijo de Abraham, pero a Ismael no lo conoció. ¿Por qué? Porque él no nació de la relación que él tuvo con Sara, sino que con la esclava. ¿Era la voluntad de Dios que él tuviera un hijo con la esclava? No. Dios quería que tuviera un hijo con Sara. Pero Dios le prometió ese hijo a los 75 años y tardó 25 años en cumplir su promesa. La mujer se cansó, quería tener hijo, y entonces tomó a la esclava y lo relacionó con la esclava y tuvo un hijo, y ese hijo se llamaba Ismael. Pero Dios no lo reconoció como hijo, aunque era hijo de Abraham, pero Dios no lo reconoció porque la simiente era la simiente la que Dios buscaba, y la simiente no era Ismael porque no nació de Sara, sino que la simiente fue Isaac. ¿Se entiende, no? Por eso no todos son. Entonces no empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son israelitas son de Israel, son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Bueno, este Isaac sabemos que es un tipo de Cristo, ¿no? Porque ahora nosotros nos enteramos que
en figura, Isaac representa a Cristo. Bendito eres. ¿No? Representa a Cristo, la simiente, porque la simiente dice era Cristo en el libro de Gálatas. Entonces, nosotros vendríamos a ser la descendencia de Isaac, pero no, somos la descendencia de Cristo, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Bueno, eso después lo vamos a explicar. No por ser simiente de Abraham son todo hijo, más en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios. Los hijos de la carne eran los hijos de los judíos, no los israelitas. Más los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Quiere decir que son, ahora, ¿quiénes son hijos de Dios? Los que nacieron de nuevo, la nueva creación. Nosotros hemos nacido de la palabra, hemos nacido de nuevo. Entonces ahora somos contados como hijos de Dios, ¿no? Y eso es por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Entonces, porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Y no solo esto, también Rebeca, concibiendo de uno, de Isaac, es decir, nuestro padre, dice. ¿Quién dice que es nuestro padre? Isaac. Yo que nosotros siempre lo teníamos a Abraham como nuestro padre, pero Abraham es el padre de la fe. Pero acá hablando al pueblo de Israel se entiende, ¿no? Es decir que el pueblo de Israel viene de Isaac, de ahí viene el pueblo de Israel. Dice Rebeca concibiendo de uno de Isaac nuestro padre, porque no siendo aún nacido, ni habiendo hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. Esto en el versículo 11, ahí está entre paréntesis, ¿vio? La palabra, no sé si usted lo ve. Eso no está en los originales. Cuando siempre está entre paréntesis la palabra, no está en los originales, es un agregado que le puso el escritor. ¿Está mal lo que se puso? No, no está mal. Pero acá da a entender, en el versículo 11, que no siendo aún nacido estos dos hijos, está hablando de Jacob y Esaú, ¿no? Porque no siendo aún nacido, ni habiendo hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. Le fue dicho que el mayor serviría al menor. Entonces nos damos cuenta que es Jacob y Esaú al que se está refiriendo. Pero acá dice, no habiendo hecho ni el bien ni el mal. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo eligió, no habiendo... ¿De qué manera? El mayor servirá al menor. En ese sentido lo eligió. ¿Y cuál es el mayor en nosotros? La carne. ¿Por qué es mayor? Porque primero nacemos en la carne. Nacemos como Esaú, velludos, ¿no? Hombre de este mundo era Esaú. Le gustaba la casa, le gustaba la buena comida. Esaú representa al hombre nacido de Adán. Entonces, el mayor servirá al menor. ¿Quién era el menor? Jacob. Y Jacob representa a la nueva creación, al hombre espiritual. Amén. Que después de Jacob vino a ser Israel. Bueno, entonces eso es lo que Dios determinó. Dios señaló que el mayor servirá al menor. Entonces, ¿para qué tenemos la carne? Para servir al Espíritu. ¿Vio? No tenemos la carne para satisfacernos en las concupiscencias de ellas, sino para servir al Espíritu. Porque eso es lo que está dando a entender aquí. Ahora fíjese que cuando nosotros conocemos la gracia, nos encontramos que están dos vidas dentro de nosotros. Que está como la mamá como Rebeca, ¿se acuerdan que Rebeca tenía dos vidas dentro de ella? Que era Esaú y Jacob. Y ella sentía un malestar muy grande por estas dos vidas, porque
parecería que peleaban entre ellas dentro de su vientre. Y ella estaba angustiada, ella estaba preocupada por la manera en que se sentía. Cuando nosotros descubrimos que tenemos dos vidas en nosotros, empieza el problema. ¿Vio? Empezamos, no entendemos. ¿No? Por un lado quiero ir a la iglesia y por el otro lado no quiero ir. Por un lado quiero orar y por el otro lado no quiero orar. Por un lado lo quiero perdonar, pero el otro lado le tengo una bronca, y así son dos vidas diferentes dentro de nosotros, que están batallando ahí. Entonces, ¿cuándo van a dejar de batallar estas dos vidas dentro de nosotros? ¿Cuándo salen afuera del vientre? Porque cuando nacieron estos dos hijos, Rebeca dejó de tener el problema. Entonces, ¿cuándo nosotros dejamos de tener el problema de las dos vidas en nosotros? Cuando sale afuera de nosotros esas dos vidas. ¿Cómo sale afuera de esas dos vidas? ¿No? Y por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Ahora me doy cuenta que tengo dos vidas dentro de mí. Y entonces ahí entra el libro de Romanos, porque el libro de Romanos nos hace ver las dos vidas en el cristiano. Que dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Pero después dice: doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Y entonces vamos del 7, vamos al 6, y ahí encontramos que la vida vieja fue crucificada, muerta y sepultada. La vida vieja, Cristo la llevó a la cruz, la crucificó, la mató y fue enterrada. Y nunca más resucitó la vieja vida, sino que ahora resucitó una nueva vida. Entonces ahora tenemos una sola vida. Pero cuando nosotros nos apropiamos de lo que dice en el capítulo 6 del libro de Romanos, ¿tengo hombre viejo yo o no tengo hombre viejo? No. ¿Por qué? Porque Jesús lo llevó a la cruz y lo mató. Amén, gloria a Dios. Ya no hay dificultad en mí, no hay una guerra eso con la vida vieja. Eso ya salió afuera ahora. Ahora, como salió afuera, eso es un problema de otro. ¿De quién? Del espíritu, porque la carne y el espíritu batallan entre sí. Todas estas cosas es bueno entenderlas para que nosotros podamos vivir sin fracasar. Porque no tenemos que enseñar en base al fracaso. Toda la vida se enseñó en base al fracaso. Primero los hermanos fracasábamos y después enseñábamos, para que otros no cometieran el error que nosotros cometimos. Pero Jesús no enseñó así. Jesús enseñó desde la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Porque Jesús nunca fracasó. ¿Y Jesús quién fue? Fue el primero de entre muchos hermanos. La primera creación, ¿no? Fue Cristo. Y entonces nosotros nunca tenemos que enseñar desde el fracaso. No enseñe nunca desde el fracaso. Enseñe desde la obediencia a la fe, de la fidelidad, de la honestidad, de la pureza. Ahí tenemos que enseñar. Pero eso cuesta mucho, sí cuesta, pero se puede hacer. Jesús lo hizo, Jesús lo alcanzó, el apóstol Pablo lo hizo. El apóstol Pablo, él enseñaba conforme a lo que él había alcanzado. Él decía a la fe, a la obediencia de la fe que él había alcanzado. Nosotros no tenemos que enseñar desde el fracaso, es algo muy triste, ¿no? Entonces, dice Pablo, vamos a terminar acá porque ya pasó la hora, disculpen hermanos, a los hermanos, le invito a ponerse de pie, hermanos, alabado sea el Señor, ya son 5 pasadas. Sigámonos cuidando, hermanos, del coronavirus, ¿saben? Tengan cuidado, hermanos, porque está andando el virus, anda por todos lados. Cubran su boca, laven sus manos, no, cuídense, porque es la única manera que nosotros podemos seguir haciendo reuniones en la iglesia. Alabado. Si hay un hermano que viene a la iglesia y tiene coronavirus, ya no podemos hacer reuniones, porque está prohibido eso. Así que cuidémonos todos. Hay algunos que tienen más fe que otros. Uno dice, no, yo no necesito taparme la boca. Bueno, pero esa es la fe de usted, pero está el otro hermano también. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a orar, hermano. Si alguien necesita oración, puede pasar adelante, hermano Fabio, vamos a orar por usted.
Y bueno, vamos a orar. Mañana nos encontramos nuevamente a las 9 de la mañana. Amén, hermano. Hermano Nicolás va a poder orar por él. Gracias, Jesús. Con hermano Fabio. Gracias. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote a ti tu palabra. Señor, bendice a los hermanos y a las hermanas que han escuchado esta palabra, este consejo que proviene de ti, Señor. Señor, que podamos todos llevarlo a la práctica. Ayúdanos a creer, ayúdanos a obedecer, Señor, esta tu palabra. Señor, que esta palabra pueda manifestarse a través de nuestro cuerpo humano de una manera natural, así como presentábamos nuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, así ahora presentamos nuestros cuerpos para servir a la justicia. Dice tu palabra, Señor. Bendice a cada hermano, bendice a nuestro hermano Fabio, bendice a Nico, Señor, ayúdale. Que cuando le imponga las manos, Señor, el hermano pueda recibir lo que necesita de ti. Bendice, Señor, ahora en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos. Bendice a los hermanos que van a volver a sus hogares, guárdalos en el viaje. Protégelos de todo hombre malo y perverso, Señor. Señor, bendice, Señor, nuestros hogares. Libéralos, Señor, de toda atadura, Señor, de toda desunión, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermano. La reunión ha terminado. Amén.